Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Les saluda Francis Martínez y vamos a dar seguimiento a la situación que prevalece en Venezuela luego de que el pasado 3 de enero de 2026 fuera secuestrado el presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos. Para ahondar sobre ello, hemos invitado al doctor Juan Miguel Díaz Ferrer. Él es profesor titular, doctor en Ciencias Filosóficas por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual en Caracas, ex viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Un gusto tenerlo en este espacio, doctor, y preguntarle cómo es que se encuentra el país tras este hecho inédito de la invasión de Estados Unidos para secuestrar al presidente en funciones, Nicolás Maduro. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué puedo decirle? Puedo decirle a sus televidentes, sus oyentes, que la situación que se vive en Venezuela es de total normalidad y calma. Hay orden, es una vida, digamos, muy parecida a la que teníamos antes del 3 de enero, es decir, en la rutina diaria a la que me refiero. Los esfuerzos que ya venía haciendo el gobierno bolivariano, por ejemplo, de estabilidad, ha disminuido, pero que muchísimo, el problema de la criminalidad en nuestro país, y se ha adelantado mucho en lo que es el poder popular, el poder de las comunas, que es una especificidad de Venezuela que empodera a los ciudadanos organizados en comunas. Y ellos incluso realizan proyectos que el gobierno sufraga los gastos y votan en la localidad, que es lo que quieren, ¿no? Si quieren allí más bien una instalación deportiva, de energía, de agua. Y esto ha tomado mucha fuerza. Y de ahí que incluso hay medios electrónicos para hacer solicitudes, ¿no? Aplicaciones que van directo a la presidencia de la República. Y eso ha motivado que no es necesario hacer prácticamente ningún tipo de conflicto, ¿no? Que vemos a diario en otros países, que la gente se lanza a la calle, que si le falta el agua, que sin problemas de educación. Aquí no ocurre eso. Es decir, hay una política de empoderamiento del pueblo y sí ha habido dificultades económicas. Eso han sido más por las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos de América. Y eso se agudizó desde el 2015, cuando la presidencia del señor Obama, que también sacaron un decreto, como ahora lo sacaron contra Cuba, que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad de Estados Unidos de América. Cosa de verdad que parece una broma, ¿no? Y una broma de mal gusto. Es decir, un pequeño país como Venezuela puede ser una amenaza a los intereses de seguridad nacional. Pero bueno, todos sabemos cómo es la política norteamericana y que esto es pretexto para ellos hacer su fechoría, ¿no? Es un pretexto. Como ahora lo hacen con Cuba, más ridículo todavía que la isla de Cuba, pues sea una amenaza para Estados Unidos de América. Mañana lo dirán de México si le conviene y así. Entonces, no obstante las sanciones, no obstante el bloqueo, el país venía en alza antes del 3 de enero. Es decir, ya llevamos varios años de que era la economía que más crecía en toda América Latina, porque aún con todas esas dificultades impuestas por Estados Unidos, tuvimos grandes logros. Un logro, por ejemplo, muy importante en seguridad alimenticia, en soberanía alimenticia. Antes el país más o menos
importaba de alimentos casi el 50%. Utilizaba la renta petrolera para importar alimentos. Prácticamente en este momento se acerca casi ya al 100% que los alimentos que se consumen en Venezuela son producidos por el país. Es decir, que las sanciones y el bloqueo, el gobierno y el pueblo lo tomó como un acicate para desarrollar otras esferas que no dependiéramos solo del petróleo, que era la parte más sancionada. Ellos prácticamente tienen casi robada la empresa más grande de Venezuela en el exterior, que es Citgo. Es una empresa que tiene miles de estaciones de gasolina, que pertenece a Venezuela y prácticamente casi que se la quieren apropiar. Igual que ha habido muchos fondos congelados de Venezuela en bancos norteamericanos y bancos europeos, como el Banco Eclair. También hay una situación con el oro de Venezuela, que se supone que se deposita en Inglaterra para, digamos, confiar en aquellas autoridades. Y resulta que Venezuela no puede disponer de su oro, de sus reservas en oro, porque ellos inventaron que eso, deben recordar que hace unos años atrás ellos asumían como presidente a un diputado que se juramentó en una calle y nadie lo eligió, el señor Guaidó, y dijeron que ese era el presidente de Venezuela. Y entonces, bueno, como Gran Bretaña es aliado, bueno, que no estaba claro quién es el gobierno que rige en Venezuela, cuando eso es ridículo. Y entonces también el oro, pues está restringido allí. Ahora, lo que sí usted observará en la calle, manifestaciones, es pidiendo la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que fueron cruelmente, ilegalmente, y pudiéramos seguir con un adjetivo, arrancados de su país, ¿no? Y secuestrados, un hecho bárbaro. Y si el pueblo venezolano, unánimemente, bueno, está pidiendo el regreso, lo cual ha demostrado que todas esas matrices mediáticas pagadas de que el presidente Maduro era un dictador o algo así, pues ahora está más que evidente que no lo es así. Es decir, porque si hubiese sido un dictador impopular, nadie saldría a la calle ahora a reclamar su libertad. Y lo que está ocurriendo es que sistemáticamente, eso sí usted puede observar, pero son marchas organizadas, no son marchas violentas, no hay ningún problema. Lo que sí, el pueblo venezolano es un pueblo muy alegre, pero al mismo tiempo hay una gran indignación. Es decir, si usted le abre un poco el corazoncito de alguien, ciudadano venezolano, que ame a su país, bueno, pues lo encontrará con mucha indignación por lo ocurrido. Porque también Caracas fue bombardeada y Venezuela jamás le ha hecho daño a Estados Unidos ni a ningún otro país. Sí, Venezuela nunca ha sido un país agresor, más bien ha sido un país liberador. Es decir, Venezuela liberó prácticamente de su gesta liberadora, salieron 5 países. Salió Colombia, salió Panamá, Ecuador y hay un país incluso que se llama Bolivia, por el nombre de Bolívar, ¿no? Y fue precisamente el ejército patriota liderado por Simón Bolívar, que liberó del yugo español, pero Venezuela es un país de paz, el venezolano incluso es una persona de paz y es una persona alegre, pero hay una gran indignación porque obviamente hay una situación muy especial en lo que se refiere, digamos, a nuestra soberanía, ¿sí? Aunque disfrutamos de soberanía, pero es parcial en este momento en ciertas áreas. Por ejemplo, los norteamericanos controlan la exportación de petróleo. Ellos la controlan. Dicen hacia dónde vas
prohíben, por ejemplo, que se envíe petróleo a la isla de Cuba. Y eso va contra la voluntad del gobierno y de todo el pueblo de Venezuela. Ahora, lo que ocurre es que usted puede tener el deseo, pero otra cosa es que ellos lo han violado todo y todo derecho internacional, cualquier norma. Ahí está la flota. Si sale un buque de petróleo venezolano hacia Cuba, inmediatamente es detectado por la Armada Norteamericana, es detenido y confiscado el buque, el petróleo que lleve, es decir, y, a mano militar, es decir, algo a la fuerza. Entonces, en ese aspecto, Venezuela en este momento está limitada a su soberanía en cuanto a la exportación de su producto principal. Eso indigna mucho, independientemente que el país se ha abierto a la inversión extranjera y están concurriendo distintas petroleras en estos momentos al país, pero hay una presión del gobierno norteamericano sobre nuestro gobierno que es real. No obstante, nuestro gobierno se ha comportado de manera muy digna, poniendo límites y llevando una agenda que vaya más del lado de la colaboración, viendo qué aspectos positivos de los dos países se pueden conversar, se pueden realizar, pero siempre bajo respeto personal, respeto a la independencia, respeto a la soberanía, pero sí es real que hay una acción de fuerza de Estados Unidos. Podemos hablar de lo que significa el 3 de enero para todas las relaciones internacionales, no solo para Venezuela. Eso marca antes y un después en todas las relaciones internacionales, porque se ha quebrado sencillamente el derecho internacional, toda la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial. Y prácticamente ha hecho que hoy prácticamente la soberanía de los países sea casi un lujo que puedan disfrutar solo los países que tengan armas nucleares. Es a lo que lleva esta locura. Es decir, en este momento hay muchos países que quieren dotarse del arma nuclear porque ya el derecho internacional no te defiende. Si tú quieres mantener su soberanía, lo único que tienes que tener es capacidad militar y en este caso nuclear para disuadir que tu soberanía pues sea degradada, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente el canciller de Alemania habló y dijo el deseo de que Alemania se convierta en una potencia nuclear, cosa que era inconcebible por parte de Alemania. Polonia ha dicho lo mismo. Mañana puede venir Indonesia, mañana pueden venir otros países, ¿no? Y sencillamente es una locura porque precisamente Estados Unidos no quería la proliferación nuclear porque eso daña la seguridad de los Estados Unidos de América. Es decir, en la medida en que haya más países nucleares, pues menos seguridad para los propios Estados Unidos. Entonces, hay un problema mundial. Lo que ha ocurrido en Venezuela no es un asunto solo de Venezuela, es un problema mundial. Es muy interesante esta exposición que nos hace porque, por un lado, nos habla de la vida cotidiana del pueblo venezolano que se vio trastocado por este operativo militar que realizó Estados Unidos y también por el otro, cómo esta movilización que mantiene el pueblo venezolano en la exigencia para que se libere al presidente Nicolás Maduro sigue siendo una de las elementos que le permiten al gobierno de transición, al gobierno interino, tratar de negociar en condiciones desfavorables en cierta medida por los factores objetivos, pero precisamente un poco esa es la siguiente pregunta. Delcy Rodríguez está a la cabeza de Venezuela en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, pero se ha convertido también en una figura central del panorama político, atrayendo la atención tanto dentro como fuera del país caribeño. ¿Cómo, digamos, cómo calificaría precisamente a Delcy Rodríguez en este proceso que está, digamos, guiando tras esta crisis que impuso Estados Unidos?
Mire, es bueno también precisar términos, ¿no? Y conceptos, porque obviamente es lógico que desde el extranjero pues, puede algunas cosas no entenderse bien, y también hay medios que le interesa, bueno, pues, poner a andar términos que no contribuyen, ¿no? El poder en este momento en Venezuela no es interino. Ella no es una presidenta interina, es una presidenta encargada. ¿Bien? Entonces, y es una presidenta constitucional, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no preveía esta ausencia del presidente. Preveía en caso de incapacidad, enfermedad, pero de un secuestro, eso no estaba previsto. Entonces, la parte constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo analizó y las instituciones han funcionado. Y entonces el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el cargo de presidenta encargada hasta que el presidente regrese. Es decir, el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, que lo tienen de manera ilegal, arbitraria en los Estados Unidos sin ninguna causa. Y bueno, ya los primeros argumentos se cayeron cuando la misma Fiscalía de Estados Unidos dijo, no, es que el cartel de los soles no existe. Ah, bueno, pero ese no era el principal argumento, que el presidente Maduro encabezaba un cartel de droga que se llamaba el de los soles por los grados de los militares. Y ahora resulta que ellos dijeron, no existe, es que era una manera de hablar. Entonces, no es serio, no es serio. Es decir, lo que hicieron no tiene ningún fundamento jurídico y por lo tanto es el presidente legítimo constitucional y electo de la República Bolivariana de Venezuela. En su ausencia, por supuesto, no puede haber un vacío de poder. Y en este sentido, la vicepresidenta, que está previsto en la Constitución, pues pasa a ese cargo de manera encargada. Sí, de manera encargada, porque obviamente no ha sido electa. Y por esa razón en Venezuela, y esto es muy bueno decirlo, no están previstas ninguna elecciones. ¿Sí? No están previstas elecciones. Están previstas las elecciones que tocan. Es decir, cuando el presidente cumpla su ciclo, que son 6 años de gobierno. Entonces, eso no se ha cumplido, por lo tanto, ahora no puede haber elecciones, ¿sí? Para cubrir la vacancia de este. Y además, eso nos da más fortaleza para exigir que el presidente regrese. Es decir, que no lo puedan mantener allá en Estados Unidos por la fuerza. La presidenta encargada, en tanto que ocupó varios cargos importantes en el gobierno, ella fue también canciller, ella fue ministra de Finanzas, es una persona de estudios, grabada en Francia, Gran Bretaña, etcétera. Es una mujer muy capaz, muy capaz. Y como vicepresidenta manejaba la economía, manejaba el sector petrolero, que es muy importante en este aspecto, y esto se ha demostrado más en el ejercicio de ese cargo. Las encuestas que se han realizado, y son encuestas serias, ella cuenta con más del 90% del respaldo de la población venezolana. Hay una simpatía hacia ella. Es la primera mujer que ocupa ese cargo en la historia de Venezuela. Creemos que lo está ocupando de una manera digna, lo está ocupando de una manera valiente, porque tiene las presiones. Independientemente que hay una agenda que se le llama de colaboración entre Estados Unidos y Venezuela, hay cosas positivas en esa agenda, pero a veces hay intentos de presión, ¿no? O de violar las leyes venezolanas o algo así, y ahí es donde la presidenta encargada le hace ver a la parte norteamericana que eso no es posible en el caso de Venezuela. Y las medidas que hasta ahora el gobierno ha tomado, ninguna es violatoria de la Constitución. Lo que se hizo fue, por ejemplo, una adecuación de la ley de hidrocarburos. Y esto es muy interesante, porque hay medios que no son serios
ustedes lo saben, que palangristas le pagan, ¿no? Y se dice, ah, no, es que esta ley ahora olvida el legado del presidente Chávez, bueno, es una concesión, pero no es así. A veces si no se está en Venezuela o no le llega bien la información, pueden creer en esas matrices. Esto no es así. Eh, la ley que regía hasta este momento tenía más de 20 años. Una ley de hidrocarburos, obviamente se aprobó en un mundo que era distinto, con una geopolítica diferente y una situación diferente. Entonces, ya precisamente el gobierno bolivariano venía trabajando en la adecuación de la ley, ¿no? Incluso hay una ley que se llama Ley Antibloqueo, que ya tenía muchas de las flexibilidades que ahora se generalizaron en la ley. Lo que pasa es que los Estados Unidos, con su arrogancia y con su flota y su fuerza, porque ahora lo único que les prima a ellos es la fuerza, querían, digamos, como que ciertos privilegios para las petroleras de ellos. Y el gobierno bolivariano no admitió eso. Es decir, no hay, digamos, nada preferencial para las petroleras norteamericanas. Sí ha habido una flexibilización. Por ejemplo, en lo que tienen que pagar, se flexibilizó la parte de las regalías. Es decir, por explotar nuestro petróleo, se ha reducido digamos, lo que tienen que pagar por ese concepto. Puede haber una reducción de un 10%. Había una cartera de otros tipos de impuestos, de ecología, de una serie de cosas que también se redujeron. Pero si usted va a ver, es lo que más o menos hay en las leyes del mundo de hidrocarburos. Es decir, no, aquí no hay ningún privilegio. Eso va a ser válido, por ejemplo, para Repsol, española, que se acaba de reunir ayer con la presidenta encargada. Están viniendo también de Italia, las distintas petroleras, y entonces esa flexibilidad la van a poder disfrutar todas las petroleras. No es un regalo, no hay petróleo gratuito para Estados Unidos. Porque usted sabe que se ha dicho de estas cosas, lamentablemente tienen un presidente que habla cosas, bien, y no se le puede hacer caso a lo que habla el señor Trump, y no hay ningún petróleo gratuito. En Estados Unidos lo que se lleve lo tienen que pagar. Eso sí, ellos controlan la venta, ¿no? No solo, o sea, la exportación, no solo a qué país, sino que ellos controlan también eh, cómo se vende y el dinero. Entonces, lo que hacen es que el resultado de la venta lo depositan en bancos de Qatar, un país árabe, pero que es un país que ha jugado un papel positivo, mediador, ¿no? Entre Venezuela y Estados Unidos. Y entonces llegan a Venezuela a partir de los bancos de Qatar. Es decir, recientemente, por ejemplo, llegaron 300 millones de dólares, ¿no? Estados Unidos ha devuelto petróleo y buques que confiscó. Eh, y yo creo que, por ejemplo, esta adecuación de la ley de hidrocarburos, fíjese que fue votada unánimemente por la Asamblea Nacional, o sea, nuestro Congreso, para hacernos entender, unánimemente. Es decir, y en el Congreso hay oposición también, hay partidos de oposición. ¿Por qué? Porque eran cosas que ya venían madurando y que era necesario hacerlo. Es decir, flexibilizar, porque de nada le vale a Venezuela ser la mayor reserva mundial de petróleo, pero ese petróleo está debajo de la tierra y no se convierte en beneficio para el país. Entonces, en Venezuela hay petróleo suficiente para el mundo entero y el pueblo, la gente, no ha visto mal las adecuaciones de esa ley. Otra cosa es que los interesados, como siempre lo va a ver, y pagados, digan, no, pero eso que se olvidan el legado de Chávez, nada que ver con eso, porque ahí no se viola la Constitución, no se viola la soberanía. Hay otra ley en cierne, que también se ha hablado mucho, que es una ley de amnistía general. Esto también aquí resultó que los norteamericanos más bien lo que estaban interesados eran que se liberaran algunos ciudadanos norteamericanos que están en prisión.
¿no? Ellos presionaban, ¿no? Para que eso... Y el gobierno lo que ha hecho es, no, vamos a convertir esto en otro asunto. En un asunto, porque ahora lo que se pone sobre la mesa después de esta agresión de Estados Unidos y el secuestro del presidente es la unidad nacional de Venezuela, donde estén la parte gubernamental y la parte opositora, pero que es patriota, es decir, hay en este momento muchas conversaciones que se están dando en el seno mismo de la Asamblea Nacional con los partidos de oposición, algunos también que tienen una actitud de defensa de lo nacional. Y lo que se ha querido hacer es como un nuevo comienzo, ¿bien? Porque esa ley va a cubrir desde que empezó el proceso chavista, ¿no? Del año 99. Y sea como una señal positiva para que el país se pueda enrumbar en los cauces más democráticos posibles, pero nada de violencia, porque la mayoría de los que están ahí no era por conciencia, ¿no? Porque fueran opositores, entonces es mentira. Es que ha habido una violencia tremenda en estos años. Han quemado vivo a personas, han quemado vivo, ahí están los documentales, están las pruebas, destruyen cosas cuando salen. Entonces, lo que se ha querido es precisamente ir en un cauce de acercamiento nacional. Pues estaremos muy atentos, doctor. Es muy interesante que nos acerque, digamos, la mirada a estas dos importantes iniciativas que están a la expectativa, no solo al interior del país, sino, como usted señala, tergiversados ante la opinión pública sobre la verdadera dimensión que tienen. Le agradecemos muchísimo los minutos que nos brinda y estamos abiertos a mantener esta comunicación para seguir explicando lo que ocurre en Venezuela. Gracias al doctor Juan Miguel Díaz Ferrer, él es profesor titular, doctor en Ciencias Filosóficas por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual en Caracas y también ex ministro de Comunicación en el Ministerio de Venezuela, conversando en este espacio sobre lo que vive este país tras el proceso que llevó a la detención, el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Yo soy Francis Martínez, los espero en otra conversación en este espacio. Gracias por su compañía.